Buenas tardes, en unos momentos estaremos iniciando nuestro conversatorio a través del programa gerontológico sabatino. Y tú haces la presentación, Luz. Exacto. Ha tardado en abrir un poquito la página, pero ya abrió. No como otra vez. Que fue terrible. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a una emisión más del programa Gerontológicos versión sabatina. Es un gusto estar el día de hoy con ustedes. Mi nombre es Luz Zaragoza y el día de hoy nos acompaña mi gran co-conductor Luigi Vidal Rivas, que ustedes ya lo conocen y lo han visto durante toda la semana. ¿Cómo estás, Luigi? Muy bien, muy bien. Así que estoy muy contento de poder hacer este conversatorio, que vamos a hacer una revisión conceptual muy importante, ¿no? Exacto, también... efectivamente. El día de hoy, dentro de las dinámicas que tenemos en el programa gerontológico sabatino, es crear temas controversiales y temas que se deben de poner sobre la mesa para a partir de ahí escuchar las diversas opiniones que pueden tener todos, ¿no? Y el día de hoy es un tema muy interesante. El tema es la vejez y el envejecimiento, un concepto a poner sobre la mesa, ¿cierto, Luigi? Por ahí Luigi va a proyectar algunas diapositivas donde vamos a estar comentando todos y debatiendo esta parte y cada quien su punto de opinión. Cabe resaltar que no hay respuestas o ideas buenas o malas, simplemente es compartir el punto de vista de cada quien y profesionalizar más esta visión que podemos tener al día a día en cada una de nuestras actividades y nuestra visión sobre este tema. Así que adelante, Luigi. Esperamos a que proyecte. Sí, acá, ahorita. Ya. Muy bien, justamente hoy ya tenemos un tema muy importante, la relación que existe entre el proceso de envejecimiento y lo que se suele llamar vejez o adultez mayor. Entonces, este es el tema que vamos a tratar, y sobre todo porque hay muchas tendencias modernas que de alguna manera están refutando la manera como nosotros veíamos el tema de la vejez, ¿no? Y que solamente lo veíamos desde un constructo social, pero ahora lo vamos a ver en forma más amplia. Entonces, el día de hoy vamos a presentar entonces una revisión conceptual. Una revisión de lo que es la relación entre la vejez y el envejecimiento. ¿Cuál es la naturaleza en realidad de la vejez? ¿No? ¿Qué relación hay con la edad biológica o con la edad cronológica? ¿La vejez es solamente un fenómeno secundario del proceso de envejecimiento? ¿Dónde comienza lo que se llama adultez mayor? ¿Es el constructo social una falacia? Hay muchas preguntas por contestar, ¿no es cierto? Muy bien. Y después, muchas, demasiadas. Claro, desconectar la vejez de la edad cronológica y conectar la edad biológica, algo muy importante también, ¿no? Después, el envejecimiento, como ya todos sabemos, es un hecho consagrado, científico, y la vejez sería, en todo caso, lo estamos poniendo entre comillas, como un envejecimiento avanzado, ¿no? La heterogeneidad más, no es solo en lo que llamamos vejez, sino en todo el proceso de envejecimiento, ¿no es cierto? La heterogeneidad se da en todo momento, en todo el proceso de la vida.
Entonces hay conceptos que aparentemente resultan muy inconsistentes sobre lo que se llama comúnmente, o le llaman la última etapa de la vida, ¿no? Ustedes han visto muchas veces esa frase, ¿no? Basado en una aproximación a la débil evidencia de la fecha de nacimiento, ¿no es cierto? Muy pobre evidencia. La fecha de nacimiento es solo un número en el calendario. Desafortunados intentos de segmentar más la adultez mayor resulta perjudicial, ya que fomenta más el heredarismo. Bueno, este es el tema que estoy ya, digamos, lanzando para el día de hoy. Y sobre esto, quisiera decir que efectivamente, bueno, ya sabemos todos que al final de cuentas las personas mayores, la única diferencia con las personas que tienen 40, 50 o 30 es que tienen más tiempo de vida, ¿no? Están viviendo más tiempo, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, ¿en qué momento se podría considerar como algo razonable decir que la persona ya está en la adultez mayor, ya está en la vejez? Perdón, el señor de la bulla. Ahí un ratito, muy bien. Entonces, ¿cómo podríamos decir nosotros, por ejemplo, tomando en cuenta que no todos envejecemos al mismo ritmo, todos no envejecemos igual? En muchos casos hay personas que envejecen incluso de manera patológica y por lo tanto tienen un envejecimiento prematuro. Y por el contrario, y hay el hecho todo lo contrario, de personas que se encuentran en una condición física envidiable en una edad bastante avanzada, ¿no? Como se podría dar el caso de una persona de 75 años que puede hacer lo mismo que haría uno de 55, ¿no? Y entonces, y se puede dar el caso de una persona de 50 que está en la condición de una persona de 70, 75. Esto nos plantea una situación. ¿Cómo podemos decir a la persona que realmente ha entrado en una etapa de vejez, tomando en cuenta que la vejez es vista como una etapa de la vida en la cual ya se hacen notar más todos los, ¿no? Todo el, digamos, vienen los problemas de las enfermedades y todo lo demás, que se achacan a la vejez, cuando en realidad muchas veces tampoco no son de tampoco. Eso también hay que verlo también, ¿eh? En esto, porque si bien es cierto, durante la etapa más avanzada del envejecimiento, las personas suelen enfermar, aparentemente se enferman mucho más. Sin embargo, habría que decir de dónde vienen estas enfermedades, ¿no? Claro, las enfermedades, como ya varios biólogos lo están diciendo bien claramente, no se producen porque la persona cumplió más años, sino porque se da en el mismo proceso de envejecimiento. En realidad, la enfermedad está en el mismo proceso de envejecimiento. No es que el envejecimiento sea una enfermedad, aclaremos las cosas. No es que el envejecimiento sea... Claro, aclaremos las cosas, ¿no? Pero sí se da en el proceso de envejecimiento y no está directamente, o digamos que se le puede sacar todo el tema a la vejez, o sea, a toda la etapa mayor de 60 años. Entonces, por este motivo es que es necesario replantearse y sobre todo pensar bien a qué es lo que estamos llamando vejez. Si solamente estamos llamando vejez a una etapa en la que las personas todas cumplieron 60 años y que simplemente porque cumplieron 60 años pasaron a la siguiente etapa, algo así, ¿no es cierto? Claro. Pero esto, tomando esto, ¿hasta qué punto esto contribuye o no al edadismo? Yo creo que esto, en todo caso, si tú consideras, ¿no?, que hay una heterogeneidad en el proceso de envejecimiento, no puede haber pues una edad, por decirte así, que permita pasar a una siguiente etapa.
El problema es el constructo social. Ya sabemos que los constructos sociales, Luz, muchas veces está reñido con la evidencia biológica, ¿no? Y esto es a cada rato. Estamos chocando siempre. La parte biológica para chocando con la parte social, no se comprenden, ¿no? Se dan de bruces. Esa es la verdad. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, claro, no hay comprensión. O sea, ¿cómo se puede comprender algo, y sobre todo en la gerontología, que en realidad, si vemos las cosas bien, la gerontología es algo muy complejo, ¿no? Porque insertar tres aspectos tan fundamentales, ¿no es cierto? Y que comúnmente paran chocando en contradicciones, ¿no es cierto? La parte biológica con la parte social, psicológica, que el envejecimiento comienza de la niñez, o que empieza a los 30 años, total, siempre andamos con ese problema, ¿no es cierto? Pero, Sí. entonces, ¿cuándo realmente vamos a ponernos de acuerdo? El asunto es, yo pienso que necesitamos que la gerontología recupere sobre todo la importancia de lo biológico. Yo creo que con el tiempo nos hemos alejado mucho de lo biológico, ¿no? Demasiado de lo biológico. Entonces, todo lo estamos haciendo en forma psicosocial, la mayor parte. Si tú ves toda la información que corre por las redes sociales, por todo, todas las definiciones están relacionadas a temas psicosociales, ¿no? La vejez es una cosa psicosocial. El envejecimiento es algo psicosocial. ¿Mm? Es así como se ve. Y estamos dejando de lado la parte biológica. Y la parte biológica, para mí, considero yo que nos da una base científica, una solidez científica. ¿Por qué? Porque, mira, ¿qué cosa es un constructo social? Según la definición que tú puedes encontrar en Google, en cualquier parte, vas a encontrar lo que es un constructo social. Es una ficción, ¿ya?, que las personas adoptan para un bien social, o de necesidad, o de utilidad. Eso es un constructo social. Entonces, ¿podría un constructo social servir de base científica para algo, basado en la definición que estoy dando ahorita? No te va a dar ninguna base científica de nada. En cambio, la biología sí. ¿Por qué? Porque la parte biológica es el análisis mismo. Ya se sabe sobre los telómeros, ya se sabe sobre la cuestión de la regeneración de las células, cómo se envejece. Es decir, nos aporta científicamente tremendamente. Entonces, yo diría que para terminar esto con esta presentación previa, diría yo que la vejez estoy de acuerdo con la propuesta que ya he visto de unir o conectar, ¿no?, la vejez con la edad biológica, porque con eso seamos más realistas y más científicos. Y más bien desechar ese tema de la vejez, que todos comienzan a los 60 años, eso no sirve de nada. Eso no sirve de nada, eso es irreal. Entonces, vamos a buscar una base que tenga más solidez científica, y yo lo veo más por ahí. De reconectar con, sobre todo la edad cronológica, para mí es un número nada más en el calendario, nada más. En cambio, la edad biológica sí te dice cómo está tu cuerpo, ¿no? ¿Cómo estás tú realmente? Porque al final de cuentas la gente dirá, no, Luis, que también tú estás viendo solamente lo biológico. No es así, sino que si no vemos lo biológico y solamente vamos a ir a lo psicosocial, estamos mal, estamos desencaminados. Tenemos que juntar las tres partes fundamentales de la gerontología. Y en base a eso es que debemos caminar. ¿Listo? Listo, Luigi. Muy bien. Dentro de estos grandes comentarios que hizo Luigi, que es justamente para que ustedes tengan un contexto y puedan aportar algo desde su perspectiva, me gustaría también comentar que el día de hoy nos acompaña la directora y representante del Grupo Vanguardia,
que ella nos va a estar haciendo aportaciones que van relacionadas con lo que nos platicó Luigi. Y de verdad es un honor que esté aquí ella compartiendo todos los avances que hay en el Judith, grupo y todas estas directrices de las que se basa el grupo Vanguardia. Muy bienvenida, Judith. Bienvenida y adelante con tus grandes comentarios. Muchas gracias, Luz. Buenas tardes a todos y a todas. Pues, Luigi, la verdad es que lo que has dicho es sumamente importante y creo que es un motivo de reflexión, de pensamiento, de cambio incluso de pensamiento, porque efectivamente me estaba causando gracia el que dijiste que la vejez es la última etapa de la vida y dura 60 años en algunos casos, ¿no? O sea, la última etapa de la vida a veces dura muy buena lo que hizo, muy bueno, ¿no? O sea, hay personas mayores de 120 años. Sí, Si consideramos que empieza esta última etapa de la vida a los 60 años, o sea, la última etapa dura 60 años, ¿no? En realidad, o sea, sería la mitad. Exactamente, entonces dices, qué contradictorio que para las otras etapas de la vida, como la niñez, la infancia, la niñez, la adolescencia, tienen unos periodos muy cortos y para la llamada última etapa de la vida, o sea, son periodos larguísimos, es un periodo extenso. Y efectivamente creo que debería de haber más investigación, más meternos más a lo científico. Y sí, como bien dices, Luigi, la única área de todo esto que abarca la gerontología que tiene más que ver con lo científico, y no estoy diciendo que la psicología o que lo social no tenga una parte de científico, pero la que verdaderamente cumple con esto de con la investigación, con la comprobación, con los fundamentos, es la biología. Y es cierto, como que no me checa un poco de pronto, porque decías, de acuerdo a cómo está tu cuerpo, es que debería de determinarse pues esta cuestión del envejecimiento. Y entonces tendríamos personas mayores de 30 años, porque está muy deteriorado su cuerpo, ¿no? Pero entonces tendríamos que empezar a buscar otros conceptos exactamente. Ya no tendríamos justamente que llamar personas mayores o vejez o todo esto, porque entrarían otras características, entrarían otras variantes a considerar, porque yo me he encontrado de verdad con personas de 30 años bastante deteriorados, porque dijiste también algo muy cierto, Luigi. La vejez y el envejecimiento tiene mucho que ver con la calidad de vida de toda tu vida. O sea, no de los últimos años, sino de cómo has vivido durante todo el tiempo. Y entonces eso va a hacer que envejezcas mejor o peor, que envejezcas más rápido o más lento. Hablabas de personas de 75 años que pueden realizar cosas como una persona de 50 o hasta de menos, pero porque seguramente su calidad de vida y su condición social, socioeconómica, le ayudó de alguna manera. Entonces, sí no podemos dejar fuera la parte psicosocial, pero también tenemos que considerar mucho la parte biológica. Y entonces tendríamos que empezar a estructurar nuevos conceptos, a estructurar nuevas formas, a tomar en cuenta esas variantes diferentes. De verdad hay personas, yo conozco personas de 90 años y mucha literatura te dice que las personas de 90 años ya son muy lentas, ya casi no comen, sí, yo quisiera ver a esos que escribieron esa literatura conviviendo con las personas que yo conozco, en donde la persona tiene muy buen apetito, hace lo que baila, juega, hace ejercicio, está todo el día activa, va al mercado, hace de comer, y tú dices, esta señora, o sea, tiene más fuerza y más vitalidad que uno de 40, 50 años. Y entonces, ¿por qué llamarle persona mayor? ¿O por qué decir que ya es una persona envejecida?
O sea, cuando sus características no cumplen con esa descripción o con la descripción que conocemos de la Organización Mundial de Salud, para nada se ve deteriorada la señora. Entonces dice uno, a ver, tenemos que reconsiderar todas estos conceptos, estos nombramientos y buscar los términos que sean adecuados y que correspondan. El gran problema es que existen, como les decía yo la otra vez, tantos tipos de envejecimiento como personas. Y entonces, ¿cómo llamarle a cada uno? A cada tipo de envejecimiento, ¿cómo llamarle? ¿No? Pero tendríamos que empezar, como has dicho tú más de una vez, a repensar todos estos conceptos y todos estos términos, buscando que verdaderamente sean congruentes con lo que estamos viendo. Y no con un simple, como dices, constructo social que ha permitido englobar a personas de tantas generaciones diferentes, de tantos estilos de vida diferentes, de tantas condiciones diferentes, en un solo grupo. Porque me queda cómodo, porque me facilita las cosas, porque me permite generalizar. No podemos permitirlo, porque cada vez vamos a ir siendo más personas mayores con diferentes características. Y afortunadamente creo que con condiciones mucho mejores. Gracias a a nueva tecnología, nueva medicina, nuevos estilos de vida, gracias incluso a todas estas pláticas y a todas a esta nueva educación que existe hoy en día para que el envejecimiento sea diferente, para que las personas lleguen diferente. Entonces, sí tenemos que buscar, y creo que somos nosotros los gerontólogos o todas aquellas personas que nos dedicamos a la atención de las personas mayores las que tenemos que ayudar a que estos conceptos se surjan con la verdadera definición que debería de ser, con la verdadera descripción que debería de tener, porque no podemos generalizar un grupo pero tan grande, ¿no? A mí se me hace impresionante. Si me dijeran que la vejez es los últimos 10 años de vida, bueno, pues a lo mejor, ¿no? Dices 10 años, pero 40, 50, 60 años, no, ya se me hace demasiado, ¿no? Entonces, bueno, por el momento esos serían mis comentarios, Luz. Espero que sean de utilidad. Excelente, muy bien. Por ahí te voy a hacer unas preguntas más tarde, pero muy interesante tu aportación. De hecho, esa parte en que la verdad que me llamó mucho la atención, esto de que sí es cierto, o sea, a veces hay personas que viven más de lo que, o sea, duran hasta 60 años en la etapa de la vejez como tal, y justo va relacionado con esta concepción que tenemos de que la vida se pasa muy rápido, porque la idea que tenemos de vida nada más son los primeros 50 años o los primeros 40 años donde nos sentimos productivos y donde pensamos que la gente puede dar de más. Y por eso la vida es un abrir y cerrar de ojos, la clásica expresión que escuchamos en todos lados. Y no, la vida puede durar más allá, y dependiendo de cómo tú cuides tu cuerpo, ¿no? O sea, no todo va a ser igual, ¿no? Probablemente si yo, como siempre lo he dicho, si yo ahorita, desde que fui una niña, empecé a tomar coca y tener malos hábitos, pues obviamente, pues mi vida sí va a ser un abrir y cerrar de ojos. Pero si en ese inter tengo otro tipo de educación, de otro tipo de hábitos, pues no necesariamente tengo que englobar a que toda la gente o condenar a que toda la gente va a tener el mismo tipo de vida que yo, ¿no? Porque va a haber esa gente que sí de verdad tiene buenos hábitos y que tiene justo otra visión o sí, la cultura misma se lo impone y puede llegar a vivir más tiempo, ¿no? Y con una mejor calidad, y no necesariamente tienen que pasar 40 años y ya no funcionas, ¿no? Porque ¿qué pasa con todos estos 60 años? ¿Qué es lo que voy a hacer? Nada más tirarme la desgracia y decir, ay, es que ya estoy en la vejez, cuídenme, etcétera, etcétera, etcétera. No, yo sé que para mucha gente es muy difícil creer esto, porque vemos en la calle gente o personas mayores que tal vez no pueden, pero de verdad hay mucha gente que hemos invisibilizado con esta percepción
que ellos todavía quieren seguir aportando algo, o no sé si a ustedes les ha pasado, pero uno yendo en la calle, le preguntas a cualquier persona y te vas a encontrar la persona que te dice, ay, no me gusta tu idea de que tú quieres que las personas mayores sigan trabajando, porque mira, yo ya estoy full, yo ya no quiero nada. Y de repente te encuentras la persona mayor que te dice, no, es que la verdad a mí sí me gustaría todavía emprender, me gustaría hacer muchas cosas, yo sé que estoy en la vejez, pero yo puedo todavía ofrecer algo. Entonces es esta parte de una ambivalencia donde puedes tener una persona que no quiere, pero también tienes a la persona que sí quiere. Y justo entra el papel del gerontólogo, ¿no? De englobar todo esto y no nada más irte directamente por una esfera por completo, como lo decían ustedes. Y creo que algo muy importante es que de verdad entendamos que lo biológico es la base de muchas de las ciencias, es por donde empieza, ¿no? El comprender al ser humano. No nada más es porque utilizas el método científico y no sé qué, porque la psicología y lo social también es una ciencia y que se está estudiando, sino porque es parte de entender al ser humano, el cómo funciona, el por qué tiene ese tipo de comportamiento, pero sí lo primordial es lo biológico, que se pueda conocer, que de verdad el gerontólogo pueda conocerlo como la palma de su mano, ¿no? Y tener esa curiosidad y no por querer guiarse o enfocarse de pronto por afinidad a cierta área, lo quieran disfrazar a que debe de ser así, ¿no? Al final del día, si yo como gerontóloga me quiero especializar en algo social, ya es algo personal y algo propio, pero no voy a tratar de meterle a toda la gente que lo social es lo principal de la gerontología, ¿no? Porque obviamente la gerontología tiene su rama social. Entonces, siempre tener en cuenta que el gerontólogo, independientemente de la afinidad que tengas, el gerontólogo debe de tener esa capacidad de englobar integralmente, no de pronto tener, como dije, cierta afinidad por cierta cosa y encasillarte ahí. Siempre, por más que tú tengas una especialidad en gerontología social o en psicogerontología o etcétera, siempre tener en cuenta que eres un gerontólogo y que tienes que tener esta visión global de todo, ¿sí? Obviamente vas a tener más conocimiento sobre un área, pero sí sin perder el foco, ¿no? Y pues eso es lo que opino. Por ahí, otro miembro importante del grupo Vanguardia es Raiza, por ahí que nos estás viendo. Quiero que nos compartas tu opinión respecto a esto que has escuchado. Yo sé que entraste un poquito tarde, pero si has escuchado y yo sé que tienes por ahí una verdad guardada. Sí. Hola, buena tarde a todos. Sí, un inconveniente, están haciendo una actividad y no la empezaron a la hora que dijeron, entonces ha costado un poco llegar, pero bueno, ya estoy aquí. Sí, pero ya oí bastante y gracias a Dios. Bonita opinión. ¿Qué manda? Queremos tu bonita opinión. Adelante. Sí, justo estaba escuchando a ti y a Judith antes y sí, me llamó la atención algo que tocaste y lo quiero ahondar un poco más porque creo que vale la pena. Tú tocaste el punto que las personas no debemos de decir, bueno, ya llegué hasta edad y cuiden de mí y venga toda la atención y ya aquí me quedo y como que fuera princesa o príncipe, solo sírvanme y yo aquí me voy a quedar preservándome. No quiero que me dé mucho el sol, no voy a trabajar, no voy a hacer nada. Pero muchas personas, comparto ese criterio, muchas personas lamentablemente caen en ese error. Y aquí vienen dos situaciones peligrosas e importantes de ver, hablando de la vejez y el envejecimiento. Mira, es peligrosísimo que uno piense eso y le dé fuerza a ese pensamiento. ¿Por qué? Porque es algo que es efímero. La gente tendemos a idealizar la felicidad como que fuera un estado permanente. Bueno, me jubilé, qué alegría, aquí todo felicidad, de aquí hasta que muera, todo va a ser una relajación, me levanto a las 10, 11 de la mañana, no hago ejercicio porque qué pereza, ya trabajé, ya me esforcé, ya estudié y no debemos de creer eso jamás. ¿Por qué? Es efímero, es algo bien, bien corto. Y puede que los primeros meses tú digas, ay, qué emoción, qué alegre, sí, me levanto tarde, no hago nada, ni le hago bien, ni le hago mal a nadie.
entonces ahí ya vienen otras aristas que no hemos pensado. Uno, eso te puede conllevar a una rutina, pero una rutina mala, una rutina viciosa que te puede llevar a iniciar, si tú a lo mejor estabas en un estado regular de salud, te puede conllevar a desarrollar enfermedades, cuadros que tú no tenías patológicos antes de jubilarte, pero al llegar a la jubilación vas a desarrollarlos. La otra te puede llevar a un vacío existencial. ¿Por qué? Porque eventualmente cuando pase la emoción y la euforia de que ya me jubilé, ya me retiré, que dicho sea paso, mucha gente no lo va a tener, lamentablemente, pero bueno, ese es otro asunto. El punto es, las personas que caigan en esto, no lo deberíamos de hacer jamás, porque nos puede conllevar a vacío existencial y luego ya viene, bueno, ¿y para qué hago? Otra vez levantarme tarde, otra vez que me sirvan. No tengo por qué vivir. A la gente realmente ya dejo de tener un papel importante, hasta ni siquiera opino, me conservo en mis opiniones. Puede que hasta me contraten un empleado o empleada para que me atienda, me haga la comida, el aseo, etcétera. Y todo esto me va a llevar a parar en vacío existencial. Conozco varias personas que lamentablemente caen en esta emoción de, bueno, ahora que me cuiden porque llegué a esta edad. Y bueno, no solo jubilados, sino personas que sus hijos dicen, ay, es que mi mami ya tiene tal edad, mi papi ya tiene tal edad, entonces que se quede ahí sentadito, que no haga ejercicio, que no haga esfuerzos. Hasta le dicen a los empleados, oye, tú levanta todo eso porque él no tiene que hacer nada, él así, petrificado, sin hacer nada. Y ese es parte del envejecimiento que es negativo, nocivo, sí, petrificado, porque se queda así, o sea, no quieren que ni se mueva, que no le dé mucho aire porque se enferma, que no se mueva para acá porque le da el sol y va a tener una insolación, que no sé qué, o sea, demasiado, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no me lo alumbre. Todo tiene una medida adecuada y jamás debemos de caer en eso. El envejecimiento es parte de nuestra actividad diaria y de nuestra vida, y vamos a llevar cada vez un estado más y vamos a llegar a una etapa más. Y tiene su parte bonita, pero no debemos de decir, ni caer en el juego de, bueno, me levanto a las 5 de la mañana a hacer ejercicio y me meto a una triple maratón y luego a no sé qué. Y digamos, ya no consumo jamás grasa ni azúcar. O sea, ni tanto ni tan poquito. O sea, en una medida, y comprendamos que es parte de nuestra etapa, de nuestra vida y de quienes somos, y que vamos a ir envejeciendo, pero debemos de llevar un límite y sí analizar esto bien que tú dijiste y tú expusiste en una parte, que es no decir jamás, ay, me quedo aquí y hasta aquí llegué y bueno, ya, todo ahí, tranquilo. ¿Verdad? Ese es mi criterio de lo que estoy hablando esta tarde. Excelente. Bienvenida, Elda, un gusto verte. Ah, sí, ya llegó Elda. La verdad, sí, Gracias, bienvenida gracias, Elda, buenas tardes a todos. otro miembro de Vanguardia, por ahí tuvo unos detalles de salud, pero la verdad que te agradezco mucho el esfuerzo que estás haciendo de estar el día de hoy con nosotros. Agradezco a Raiza por su gran opinión, muy dinámica como siempre. Y Elda, poniéndote en contexto, estamos hablando sobre esta parte de la vejez y el envejecimiento, cómo es que debemos de englobarlo. Y si tú consideras que es correcto el considerar la vejez solo como una etapa, o cuál es tu opinión, tu percepción respecto a este tema, que por ahí en un grupo que tenemos habíamos compartido por ahí, Luigi había enviado algunas conclusiones. Entonces, quiero saber cuál es tu opinión sobre el tema. Bien. Cuando hablamos sobre envejecimiento, ¿no? Nos damos cuenta que en realidad casi muchas culturas, ¿no? Intentamos encontrar ese significado, ¿no? Ese significado de envejecimiento, ese significado de vejez. Y muchas veces asumimos como ciertas los conceptos que nos dan, las definiciones también que tenemos, ¿no? Que nacen desde un imaginario social muchas veces. Y muchas veces nos dan a interpretar de repente de manera errónea también lo que es el envejecimiento y lo que es la vejez. Nosotros conocemos en realidad el concepto general de envejecimiento, ¿no? Que es natural, que es irreversible,
que es progresivo, que es universal, ¿no? Y que también se da por la disminución progresiva de los funcionamientos o de la reserva fisiológica en el ser humano, ¿no? Entonces, estas numerosas definiciones que nos dan del envejecimiento nos llevan a pensar, ¿no? ¿Cuánto de verdad existe en ese constructo que nos han dicho y cuánto no? En cuanto a lo que nosotros decimos del envejecimiento, ¿no? El concepto que nosotros tenemos como gerontólogos del envejecimiento lo vemos con una visión mucho más amplia, mucho más holística, ¿no? De manera integral. Vemos a la persona mayor como un todo. Por lo tanto, el proceso de envejecimiento para nosotros viene a ser, digamos, el hecho de que la persona, ¿no? va adquiriendo cada día a través de los años y con todo lo vivido, ¿no? ¿Cómo te puedo explicar? Espérate. Espérate, me perdí aquí. Un momentito, por favor. Entonces, los conceptos de envejecimiento nos hacen ver, digamos, dos visiones del envejecimiento. Uno que es la visión del envejecimiento, digamos, el tradicional, que es el que se mencionaba de repente ahí, ¿no? Ya que se le define como un proceso degenerativo de las capacidades tanto físicas, tanto mentales, del ser humano, ¿no? Lo cual hoy día sabemos que no es muy exacto, ¿no? Mientras se centra en la disminución natural de las capacidades del ser humano. Entonces vemos actualmente nosotros como profesionales de la gerontología nos orientamos a un enfoque mucho más integral del envejecimiento como un proceso ya saludable, como un proceso de desarrollo, como un proceso de crecimiento, ¿no? Y que le va a permitir a la persona mayor en este proceso de envejecimiento y en esta etapa de vejez, ¿no? A mantenerse en la actividad, a mantenerse en continua actividad, manteniendo su rol, manteniendo su autonomía, manteniendo su empoderamiento, ¿no? Por lo tanto, dentro de todo esto, vemos que la persona va a seguir autónoma e independiente, ¿no? Hasta cuando él lo desee. Dentro de todo esto, juega un papel muy importante la familia, ¿no? Como su primer apoyo social y como su entorno más cercano a la persona mayor. Durante este proceso de envejecimiento es muy importante el entorno que lo rodea a la persona mayor, porque es la forma en el trato que va a recibir de la persona mayor de la familia, ¿no? Es también, de igual manera, la seguridad que va a tener él de tener un buen envejecimiento, va a tener una buena etapa de vejez, porque va a tener el afecto, ¿no? En lo emocional va a tener un afecto de la familia. De igual manera, la familia también le va a tomar en cuenta dentro de lo que es el rol de padre, que ese rol no muere, que ese rol, por más que los hijos se hagan cargo de los padres, no va a perderlo. Entonces, al mantener su rol dentro de la familia, también va a hacer que el envejecimiento y tanto la vejez de la persona mayor sea en las mejores condiciones posibles. Porque al mantener su rol, él va a tener propiamente el respeto de la familia, ¿no? Va a tener el derecho a decidir dentro de la familia, a participar, a ser incluido y a integrarse dentro del rol, dentro de la familia, ¿no? Entonces, vemos hoy en día que ya no hay que tener miedo para envejecer, que no debe darnos temor a llegar a esa etapa de vejez, ¿no? Porque ya tenemos herramientas, ya tenemos, digamos, información, ¿no? De que yo, al llegar a mi etapa de vejez a los 60 años, ¿no? Puedo continuar, puedo proyectarme, puedo desarrollarme, puedo crecer, ¿no? Pero siempre de manera no solo individual y no solo colectiva, sino en ambos, ¿no? Debe incluir aquí tanto, un momentito, por favor.
Entonces, debe influir aquí el apoyo de la familia, como les decía, ¿no? Estimulando y empoderando a la persona mayor. Aquí voy a mencionar a Kussman, que es un autor también, ¿no? En las investigaciones acerca de la sabiduría en la vejez que él hacía, ¿no? Nos dice que la sabiduría implica la conciencia de que el bienestar individual y colectivo están ligados entre sí, de modo que uno no puede vivir sin el otro. Por eso es que yo les decía que la familia es importante en el desarrollo del proceso de envejecimiento y la vejez de la persona mayor. Continúa, por favor. Allá. Excelente, Elda. Muchas gracias por tu aportación. Por ahí vimos que ya tú tenías el gran tema preparado. Muy bien. Más o menos por ahí. Bueno, más o menos, dice. Más o menos. Luz, ya. Hay algo que es muy importante decir y que a veces resulta arriesgado decirlo, pero a veces, pero hay que decirlo, es que el envejecimiento es un fenómeno esencialmente biológico que tiene una repercusión a nivel de toda la cultura social, psicológica, todo, y por eso es que hablamos de envejecimiento psicológico, social, ¿no? Pero en realidad el origen de todo está en el origen de la vida, ¿no es cierto? En el origen de la vida, en la cual hay crecimiento, desarrollo y vejez, ¿cierto? Y envejecimiento, 8 de envejecimiento, crecimiento, desarrollo y envejecimiento. Es decir, hay que reconocer que todo se inicia en el bio, ¿no es cierto? En el bio es que se inicia todo. O sea, no podemos nosotros sesgar la gerontología a solamente las dos partes, las partes psicosociales. Tenemos que entender y comprender que en realidad cuando no existía todavía ninguna sociedad humana, ni teorías sociales, ni antropología, ni nada, ya estaba el envejecimiento, ya estaba ya la vida. Entonces, démonos cuenta, ¿dónde comienza todo? ¿No es cierto? Hay una base que está ahí, ¿no es cierto? Y sobre esa base biológica se ha construido todo lo que hemos hecho a partir del hecho de ser humano, ¿no es cierto? Nosotros como seres humanos somos animales también, somos seres de la naturaleza también. O sea, de alguna manera el desarrollo que hemos tenido nosotros y que nos ha llevado a desarrollar toda esta estructura y prácticamente a dominar, ¿no?, todo el mundo, el planeta, todo se ha iniciado en la biología, en el origen mismo de la vida. Por eso es que hay que entender esto bien claro, la importancia que tiene la comprensión del envejecimiento a nivel biológico. Si no entendemos esto, estamos realmente desencaminados. Por ejemplo, ahora, con respecto al tema de la dependencia y la independencia, es importante, si bien es cierto, como dice Elda, que es muy importante que la persona mayor tenga una buena relación familiar y que por lo tanto tenga el apoyo de su familia, pero también es importante que la persona tenga un nivel de autonomía bastante alto, ¿cierto? Y este nivel de autonomía debería hacer que no sea tan dependiente ni siquiera de la misma familia. ¿Te das cuenta? O sea, tener la capacidad de poder incluso vivir solo, si se fuera el caso, ¿no? Porque si la familia es mega tóxica, de repente está más sano viviendo solo que con la familia. Entonces, Bien. el punto es importante la familia, pero también es importante desarrollar una forma de ser independiente, ¿no? Una forma de ser independiente. Entonces, comprendiendo esto, yo creo que definitivamente el tema de la vejez no debemos eliminar ya esa vinculación
entre vejez y edad cronológica, que para mí es una tontería, porque, ¿y por qué digo con esta palabra tan gruesa como tontería? ¿Por qué? Porque actualmente todo el mundo habla de heterogeneidad, ¿no? Todo el mundo habla de heterogeneidad de miles de formas, casi siempre lo mismo, vejeces. Pero lo que ocurre acá es que, y sin embargo, a pesar de que hablan mucho del tema, y sin embargo, dicen en forma absurda de que la vejez comienza a los 60 años. Y no es cierto, es definitivamente. ¿Por qué? Porque estamos comprendiendo entonces que si el envejecimiento tiene la base fundamentalmente biológica, ¿no es cierto? Y siendo que la vejez es una consecuencia misma del proceso de envejecimiento, ¿no es cierto? Como una consecución o un punto alto del desarrollo del envejecimiento del individuo, entonces, por lo tanto, no deberíamos considerar que la vejez se inicia por igual a todas las personas. No puede haber eso. O sea, sería un absurdo, o sea, sería un contrasentido. ¿Te das cuenta? Eso sí sería como el perrito que se muerde la cola, ¿no? Entonces, no tiene ningún sentido. Entonces, estamos viendo y nos estamos dando cuenta que mucho de lo que se habló y se habla todavía dentro del ámbito gerontológico está para ser revisado y bien, ¿eh? Hay muchas cosas que todavía no cuadran bien. Y el hecho de que ahora, claro, cuando nosotros hablemos de este tema en un congreso, por ejemplo, como lo vamos a hacer, en un congreso, hay mucha gente que va a decir, no, que hay biologicismo. No, hay que sostener que decir que no es que haya una cuestión de biologicismo, no, sino que tenemos que entender que lo biológico está en el inicio de todo, es la base de todo, y a través de esta existencia biológica, ¿no? De esta existencia biológica se ha creado todo lo que existe, el mundo humano, toda la sociedad, porque en un inicio el ser humano era una persona que con la justa se podía cubrir con piel, nada más, ¿no? Entonces, yo creo que hay, a buen entendedor, pocas palabras, diríamos nosotros. Luigi, Yo creo que está Luigi, bastante claro. Exacto. Adelante, Edna. Luigi, si me Sí. permite. Ya, Sí. en cuanto a lo que tú acabas de mencionar, que valga la redundancia, yo había mencionado sobre que la familia es el primer apoyo social de la persona. Y que No, está también, bien, lo que tú o sea, dices está no lo bien, digo en mención a que pero sea no, dependiente de la familia, porque claro, mira, acá quiero aclarar, por ejemplo, claro, que está dentro de del rol del gerontólogo, por ejemplo, nosotros como gerontólogos buscamos el desarrollo humano de la persona, ¿no? claro, Tanto las personas de proceso que están en proceso de envejecer, como también de las personas mayores. Como ya sabemos, el gerontólogo no trabaja solamente con las personas mayores, ¿no? De 60 más, sino también con las otras generaciones, ¿no? De las otras edades. Entonces, de esa manera, el gerontólogo buscando ese desarrollo humano, lo que va a hacer es potenciar las habilidades de la persona mayor también. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Vamos a fomentar que la persona mayor vaya descubriendo, ¿no? Vaya descubriendo, vaya desarrollando esas capacidades propias, esas destrezas netas que tiene, o sea, con las que ha nacido y también otras que ha adquirido, ¿no? Las adquiridas claro. durante todo su tiempo de vida. Por lo tanto, ¿no? A veces la misma persona mayor, nosotros mismos desconocemos a veces, ¿no? ¿Qué potencial tenemos? Desconocemos, por ejemplo, ¿no? Lo que podríamos hacer, hasta dónde podríamos llegar, ¿no? Y a veces no le hemos dado el debido uso y muchas veces no le hemos dado la importancia de vida también. Entonces, si unimos todo esto, ¿no? A esa sabiduría que tiene la persona mayor, a esas vivencias que tenemos a través de nuestra experiencia de vida, ¿no? Claro, ¿Qué va a hacer? Nos va a revalorar la persona mayor, por lo tanto vamos a fortalecer con eso nuestra autoestima. Digo nuestra, porque ya sabes que yo también me incluyo dentro de las personas mayores, Claro ¿no? Como que persona sí. mayor me incluyo y digo que eso Yo- me va a revalorar, nos va a revalorar, ¿no? Fortaleciendo nuestra autoestima, nuestra seguridad en nosotros mismos, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a vencer esos temores, vamos a vencer ese miedo, ¿no? A no querer envejecer, a no querer llegar a esa etapa,
¿no? Ese miedo a negar mi edad, a no querer cumplir más de 30 y tantos, 40 y tantos, ¿no? Entonces, todo eso, esto va a ir fortaleciendo y también va a ir rompiendo estigmas, ¿no? Esa estigmatización de que la persona mayor o de que el envejecimiento o la vejez es igual a enfermedad, es igual a invalidez, ¿no? Y muchos otros más. Y a los prejuicios también, que son creados precisamente por la misma sociedad, a veces por nuestro mismo entorno familiar, a pesar que son nuestro primer apoyo, muchas veces está creado por la familia y por nosotros mismos, que eso es lo peor, que nosotros Que se lo mismos compran. Se ajá, compran el cuento. nos creemos eso y nosotros mismos hacemos ese prejuicio sobre nosotros, ¿no? Entonces, lo que el gerontólogo va a trabajar en ese espacio, en esa parte, para que la persona mayor asuma su autonomía, ¿no? Y esa independencia a la que tiene derecho, ¿no? Y le va a empoderar como protagonista de su vida, ¿no? Siendo visible la persona mayor en su rol social, ¿no? Como padre, como persona mayor, como abuelo, como decía anteriormente, ¿no? Anteriormente decía que el rol de padre no va a morir, aún estés 3 metros bajo tierra, vas a seguir siendo papá, por más que tus hijos hoy de repente dependas económicamente de ellos. Eso de decir, ahora yo le veo a mi papá, ahora soy su papá de mi papá y de mi mamá, o soy su mamá de mi papá. Totalmente equivocado. A eso me refiero, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con este trabajo vamos a ser responsable, nosotros, las personas mayores, nos vamos a hacer responsables de nuestro autocuidado, de nuestro propio envejecimiento y de nuestra propia etapa de vejez. Es todo lo que quería añadir, Lich. Gracias. Bien, Elda. Excelente. Muy bien, Elda. No hay discrepancia, lo que pasa es que yo le he agregado algo más ahí, ¿te das cuenta? O sea, Pero, obviamente se reconoce la importancia del entorno social familiar, por supuesto, pero también efectivamente, pero nace la biología, eso sí. Pero sin dejar de lado el hecho de que también podamos elevar este nivel, ¿no? de independencia a un nivel en que incluso podríamos disfrutar incluso de estar solos también, ¿no? Claro, por supuesto. Son diferentes niveles a que uno va alcanzando poco a poco. Todo se debe también, todo se va también Claro. a ver desde el punto de vista de las circunstancias en que la persona mayor Claro. se encuentre también, pues, ¿no? Son Después diversas cuando que se puede encontrar una persona. Entonces, ¿qué más decirlo? Bueno, en todo caso, a mi parecer, deberíamos definitivamente desconectar ya eso de la vejez, como incluso yo diría, yo estoy cuestionando bastante también el cortar esta de las etapas de la vida, me parece que siempre ha contribuido al edadismo y que siempre ha sido un fundamento, lo voy a entre comillas, para el edadismo. Es decir, desde el momento en que a ti te ponen como que tú eres, bueno, incluso como hablan los muchachos a veces con ese término de jera que tienen, ese ya está, y es que es una tía, ¿no? Una tía le dicen a las mujeres que tienen más de 40 años, sí, una tía. Sí, y a la persona que tiene más de 60 años, las abuelas, las viejas y cosas así. Entonces, esa es la manera como se expresa. Pero lo importante de acá es que tenemos que entender que yo creo que deberíamos más bien hacer ver que la vejez debería ser algo que tenga un contenido biológico, que tenga un sentido biológico y no cronológico, porque si no estamos hablando de nada. O sea, hay que decir la verdad, no estamos hablando de nada. Si yo, por eso es que parece cuando dicen, esta persona tiene más de 60 años, que es adulto mayor, pero ¿qué significa ser adulto mayor? Pues nada, solamente que tiene más de 60 años, nada más. ¿Por qué? Porque en común no tienen más que la edad cronológica, nada más, lo único que tienen en común. Porque este señor de aquí es muy diferente a él, el otro también es muy diferente. El otro está enfermo y el otro está sano, el otro está atlético y el otro está débil. Es decir, y aparte, y si tomamos en cuenta sus habilidades, ¿no? También vamos a decir, este es un buen bailarín, el otro es... entonces, es decir,
yo creo que definitivamente deberíamos afirmar la necesidad de no vincular el concepto de vejez con la edad cronológica y asociarnos a la biológica porque es lo más real que puede haber. Ahora, si bien es cierto, como lo bien dijo la doctora, me acuerdo, Karen Bustamante, ella dijo que es cierto que es muy complicado establecer una edad biológica determinada, pero sí dijo que hay señales de eso, o sea, hay evidencias de eso. ¿Y en qué se da esa evidencia? En el nivel de funcionalidad, pues, claro. Si una persona hace a los 70 años cosas que hacen los hombres de 50, quiere decir que esta persona tiene una edad biológica. De repente no exactamente 20 años menos, pero sí tiene menos, ¿no?, que su cronológica. Eso está clarísimo. O sea, es decir, no necesitamos hacer un examen a la persona biológico que cuesta un montón de dinero, ¿no?, para darnos cuenta de que la persona no está en el mismo nivel de envejecimiento. Y es más, no lo vamos a decir a través de arruguitas, ni canas, ni que porque tiene poquito cabello. No, es principalmente, el gran tema es la funcionalidad, lo que es capaz de hacer la persona. Si la persona se puede dar brincos, se puede dar saltos, puede correr, puede hacer todo, esa persona está probablemente por debajo del promedio. Entonces yo creo que lo que yo quisiera en este caso plantear aquí es que seamos más realistas, ¿no? O sea, que lleguemos a una conclusión muy realista y que tenga una mayor base científica, biológica, porque eso es lo que le está faltando a la gerontología ahorita. Ahorita hay mucha cháchara, mucho bla, 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 muchas cosas de moda, mucha política, ¿no? Mucha política, mucha pose, pero realmente nosotros deberíamos fundamentar una base científica. Gracias. Luz, a ver, Luz, ¿me permites? Luz, Claro que sí, señora Luz, adelante. gracias. Claro que sí. Lo que está diciendo en este momento el señor Vidal y todos, en verdad, ¿no? Casi coinciden. Sí. Mire, he conocido hace 2 días, he conocido hace como 4 meses a un señor y por segunda vez lo he contratado, ¿no? Era un jardinero. Entonces, ¿sabe qué? Yo no tengo jardines, pero mis padres tienen un mausoleo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Lo contraté y mire, él tiene más de 80 años, ¿eh? 85 años me dijo que tenía, pero con una gran capacidad. Es decir, yo lo considero al señor muy capaz, inteligente, pero viera la manera como se desenvuelve este señor. Él ha sido un obrero de la municipalidad, imagínense, que ha llegado hasta el Congreso y se ha tomado hasta la palabra. Por eso le digo, ¿no? Que no siempre las personas mayores no pueden. Este señor siempre ha sido independiente y hasta ahora se desenvuelve muy bien. Ahora mi pregunta es, ¿por qué razón hay algunas personas que tienen sus 50 años, sus 55 años y ya no quieren trabajar? Dice, yo en verdad no quiero salir del trabajo por el sueldo, pero ya no quiero trabajar porque ya estoy cansada o estoy cansado. A ver, dígame cómo se dice. Hay de todo, como usted dice, biológicamente, esas personas ya se sienten mal. Como hay otras personas que suman en verdad. En el caso de usted, la licenciada Elda, no le ayuda, no, lo mismo usted que tiene sus 61 años, ¿no le ayuda a seguir empoderándose, a seguir trabajando? Claro que les ayuda, ¿cierto? Les ayuda. Ese seguir empoderándose ustedes, la verdad, y no solo a los que trabajan, sino también a los que estamos viendo, estamos escuchando, en este caso, este programa, ¿no? En este programa, a mí me enriquece, por ejemplo, me enriquece. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Luz, por tu aportación. Ahora Claro que sí, sin más por el momento, nos vamos con los comerciales para ir ya cerrando. Sí, pues. Bueno, entonces el siguiente conversatorio con Vanguardia y también con el programa gerontológico sabatino, vamos a tocar el tema muy importante de lo que significa ser cuidador o asistente. ¿Qué es lo que realmente corresponde a una persona mayor? Una persona que lo asista, ¿no?, que lo ayude a seguir desarrollando su autonomía, o lo que se llamaría un cuidador.
Entonces, ese es el gran tema que vamos a tratar. Entonces, para que ustedes se vayan preparando ya con los conceptos para ese día, vamos a llegar a una conclusión también ese día de cuidador versus asistente. Y el 27 estamos con la red internacional número 2. Voy a actualizar la conferencia que yo di hace 2 años, que se llama Fundamentos del Lenguaje Gerontológico Moderno. Obviamente que esta última versión, que voy a poner, esta última versión va a sacar un poco más de chispas porque va a ir frontalmente a enfrentarse a una tendencia que para mí no me parece muy negativa de lo que está pasando ahorita. Pero no hay que tener temor. Las cosas, cuando uno hace todas las cosas con buena intención, yo creo que no debe temer y debe uno estar bien seguro. Entonces, y finalmente, bueno, ya sabemos que el día 12 de mayo tenemos el taller. Por favor, ustedes recomienden el taller, ya que es para el 12 de mayo, que es súper importante. Y ya saben que Vanguardia Gerontológica no se detiene y que está, pero excelente. Estamos contra viento y marea, avanzando paso a paso, y tendremos un gran congreso en el mes de agosto. Gracias a todos. Nos despedimos ahora. Hasta luego.